Arratsaldeon, eskerrik asko etortzeagatik. Vamos a arrancar y gracias por vuestra presencia. La mesa, el simposio tiene que ver el título creo que es Miradas hacia la salud mental en la población penitenciaria, eso que vulgarizando se habla de cárcel y salud mental. Está vinculado con algunas de las diversas iniciativas que el grupo SAMPAEN es Salud Mental de la EN, un grupo de trabajo de penitenciaria o prisión, sí. Un grupo de 8, 10, 12 personas, oscila según los tiempos, y al cual se os puede invitar a quienes, bueno, os pueda parecer interesante participar. Incluso antes de esta sesión estáis invitadas, invitados. Sampain tiene que ver con dar a conocer la realidad en este medio penitenciario, conocer los problemas de salud mental que hay en estas instituciones, desde sus orígenes, en este grupo de la EN, hace unos 15 años, pues viene buscando planteamientos comunitarios de atención a estos colectivos allí ingresados, lo cual es complejo y difícil. Complejo y difícil por resistencias que hay en el medio penitenciario y resistencias que existen en el medio comunitario también, para trabajar, como a veces se hace, pues con colectivos del tercer sector, con centros de atención primaria, con centros de salud mental en lo comunitario, etcétera, etcétera, ¿no? Aún así, se sigue buscando tener sinergias con ese tipo de colectivos profesionales y, en cualquier caso, siempre con una mirada y con iniciativas de trabajo hacia los recursos comunitarios. Incluso cuando este personal, quienes están internas, lo van a seguir por un tiempo, pero aún así opinamos que se debe trabajar con lo comunitario, con el exterior. Insisto, lo cual cuesta bastante, pero en cualquier caso hay que ir preparando la salida de quienes están en las cárceles, en los centros penitenciarios. Los tres ponentes, van a hablar de temas muy, muy distintos. Ana Gordaliza, que trabaja en Madrid, es psicoanalista, es educadora social, está como tal en el centro penitenciario Madrid 3, en Valdemoro. Bueno, nos va a hablar de lo que ella llama la verdad del tratamiento, así lo titula, penitenciario. Se adentra de modo sencillo, porque tenemos poco tiempo, en las dificultades de esta población penitenciaria, tan lejos de lo comunitario, se adentra en algunas cuestiones, o se puede adentrar, como lo que tiene que ver con las adicciones, con las enfermedades mentales más severas, donde hay mucho sufrimiento, hay mucha discapacidad social. Bueno, ella sabe mucho de esas cuestiones. Enrique, que hay un pequeño problema técnico de momento. Vale. Nos va a presentar un trabajo relativo a la interconsulta de enfermería y psiquiatría, lo cual pues se ve como muy urgente y muy necesario, porque se habla bastante de ese puente, de esa comunicación entre psiquiatría y enfermería, pero luego, bueno, hay muchas dificultades para crear esa interconsulta. Y Mariano
nos va a presentar un caso, por así decir, un caso peliagudo. Lo ha titulado La indomable asfixia carcelaria y un desafortunado sujeto vulnerable. Bueno, porque es un caso peculiar en todo su recorrido, desde sus 18 años, con un periplo muy accidentado y que merece la pena escucharlo y tratar de sacar alguna lectura más que interesante. Pues empezamos. Ya. Bueno, como tenemos solo una hora y yo creo que lo más interesante es que el público luego también plantee dudas, preguntas o que se establezca un diálogo entre la mesa y el auditorio, pues voy a pasar a exponer muy brevemente 3 o 4 ideas que yo quería resaltar porque tampoco sé cuánta gente de la que estáis aquí tenéis experiencia en el medio penitenciario, pero dar una visión un poquito genérica del tratamiento que luego va a permitir a mis compañeros bajar y asentar sobre los temas que abordará Enrique y sobre el caso que trabajará Mariano. Bueno, yo llevo mucho tiempo trabajando en prisiones, hace ya más de 30 años. Y cuando yo llegué a la institución penitenciaria, pues la verdad yo era una entusiasta del tratamiento, o sea, es una palabra muy bonita, si todos, bueno, pues conocéis en las prisiones aquel que la haya visitado o que haya intervenido allí, en todas ellas hay una placa que nos recuerda al artículo 25.2 de la Constitución, que nos dice que la finalidad de las penas es la reinserción social. Bueno, pues a mí me apetecía ahora con vosotros problematizar un poco esta dimensión y no dejar la prisión vista en los diferentes planos que puede tener una institución como la institución carcelaria. Ese es un plano de la realidad penitenciaria, la finalidad de las penas, que persigue la reinserción social y todo ello a través de las diferentes actividades encaminadas hacia ella dentro del tratamiento penitenciario. Pero digamos que la prisión es una institución que tiene múltiples planos, como múltiples capas de cebolla, ¿no? Entonces, junto a ese objetivo declarado, que es la reinserción, hay otro del que no presumimos, que no está declarado, pero que creo que es realmente la deriva que está adoptando la institución penitenciaria, muy acorde con los tiempos que corren, orientados por los ideales securitarios, los ideales preventivos, que es la gestión de riesgos. Entonces, el tratamiento penitenciario, que puede parecer el lado amable de la institución, el lado en el que se abordan las dificultades de las personas que allí residen, va desvirtuándose de algún modo respecto a la finalidad declarada y se va convirtiendo poco a poco en una gestión de riesgos, es decir, en la consolidación, en la creación, en la construcción de una población potencialmente peligrosa que hay que quitar de las calles, sobre la que hay que intervenir desde unos presupuestos puramente securitarios. Digamos, hay muchos autores, podrían hablar de lo que supone la prisión en cuanto a la gestión de la pobreza, lo que supone la prisión en cuanto a la gestión de la exclusión social, y este es el objetivo que no se declara, pero el objetivo en torno al que trabajan, digamos, lo que son las juntas de tratamiento penitenciario. En esta gestión de riesgos, orientada especialmente a intervenir sobre estos sectores de población, no solo vulnerables, sino fácilmente gestionables, este peso va a recaer fundamentalmente en diferentes colectivos que tienen múltiples fragilidades. Lo que hace el tratamiento penitenciario es una intervención, por un lado, muy protocolizada. Poco a poco se han ido convirtiendo en costumbres, cuestiones que ni siquiera están recogidas en el espíritu de la ley orgánica ni del reglamento penitenciario. Cosas que simplifican mucho el trabajo que realizamos dentro de la prisión, que economizan esfuerzos, pero que tiene como consecuencia que va a haber un sector de población penitenciaria que va a quedar absolutamente cronificado. Pongo 2 ejemplos muy simples. Pues difícilmente tú vas a acceder a beneficios penitenciarios, ya sean los permisos o sea el disfrute de la progresión a un régimen abierto, si por ejemplo eres un consumidor de drogas. O, por ejemplo, también vas a acceder muy difícilmente a esos recursos si tienes algunas sanciones sin cancelar. Entonces, veis ahí ya un primer esbozo de lo que es un tratamiento penitenciario en el que
no se trabaja desde el punto de vista de detectar dificultades para intervenir sobre ellas. Se trabaja más bien en el sentido de detectar dificultades para impedir que esa gente potencialmente peligrosa, que puede dificultar o empeorar la seguridad ciudadana, que podríamos problematizar también lo que entendemos por seguridad, quede poco a poco cronificada en la institución penitenciaria. En ese tratamiento tan sumamente protocolizado, con estas normas, o sea, estas costumbres elevadas a categorías de norma prácticamente inamovibles, lo que encontramos es que, en este caso, yo en el artículo que me pide Iñaki redactar, hay un epígrafe en donde digo que el orden de factores sí altera el valor del producto. ¿Por qué? Porque no penséis que en la prisión vamos a trabajar sobre las dificultades de las personas para intervenir en ellas. Es decir, bueno, detectamos que esta persona es un consumidor de drogas a través de la realización de analíticas y vamos a mandarle a una comunidad terapéutica, que las tenemos en prisión. Detectamos que esta persona tiene problemas de salud mental y vamos a intentar derivarle a los recursos comunitarios. No es esto lo que hacemos. Normalmente nosotros funcionamos al revés. De tal manera que se produce la situación tremendamente paradójica de que tenemos un montón de programas para atender a todas las múltiples dificultades que tiene la gente que pasa por prisión, y estoy diciendo programas que van desde el control del hábito tabáquico hasta la violencia de género, el control de las adicciones, control de impulsos, y paradójicamente a estos programas acceden más las personas que tienen una buena adaptación al régimen penitenciario que las que lo necesitan más. Si tú detectas un consumo de drogas en prisión, puede producirse la situación paradójica de que seas expulsado de la comunidad del módulo terapéutico y pases a un módulo en donde la presencia de sustancias estupefacientes es mucho mayor. Si tú tienes dificultades económicas y tienes una infracción disciplinaria, puedes perder un destino remunerado y acabar en un módulo donde prácticamente no haya ningún tipo de ingreso. En ese sentido es en el que comento cómo el orden de factores sí altera el valor del producto. O sea, acaban expulsados de los recursos de los que la institución se dota precisamente las personas que tienen más problemática respecto a los programas en los que decimos tratar esas dificultades. Eso por un lado. Entonces tenemos una intervención ya muy protocolizada, una intervención en donde el tratamiento tiene un objetivo declarado y de fondo hay una verdad que es la de un control de determinados sectores de población que acaban muy cronificados, y al mismo tiempo nos encontramos con que la prisión es una institución que en un momento de recortes, de desmantelamiento de la red comunitaria, es, pues yo diría ahora mismo, la única institución en donde no hay listas de espera. O sea, tú tienes un problema que puedan decretarse tu ingreso en prisión y tú siempre vas a tener plaza. O sea, cualquier otro recurso te puede llevar una temporada larga, pero en la prisión no. Entonces se convierte también en un espacio muy funcional en el que depositar todas las problemáticas sociales. Allí siempre hay plazas, con mayor o menor masificación. Allí además podemos maquillarnos diciendo que abordamos las problemáticas que tiene la gente que entra allí, y allí pues se deposita de algún modo las situaciones de gente con muchos factores sociales asociados a su sufrimiento: extranjería, pobreza, exclusión, discapacidad, salud mental, adicciones. Todo esto aparece ahí como algo que se guarda debajo del felpudo, que a la sociedad le tranquiliza, que además puede ser rentabilizado políticamente en el sentido de aumentar las penas, tener una lógica de un populismo punitivo que parece que tranquiliza a la población en líneas generales y que lee realmente la seguridad como algo que puede poner en juego pues los de abajo, no las situaciones que tenemos y que se padecen en otros planos, léase desde la vivienda, las condiciones laborales, etcétera, etcétera. Otra cuestión que también tiene el tratamiento penitenciario es una cierta externalización del servicio que se presta. Entonces, en prisiones efectivamente hay gente que son empleados públicos que trabajan allí, pero también cada vez más los servicios, los programas se están impartiendo por entidades del tercer sector.
Esto, que en un principio podríamos pensar que es algo que tiene sus pros, también tiene sus contras. Nos encontramos con unos trabajadores muy precarizados y unas entidades muy disciplinadas por la dependencia de la subvención. Esto es otro factor que hay que tener muy en cuenta a la hora de que la intervención, en muchos casos en situaciones sangrantes, va a costar mucho a la sociedad civil denunciarla, porque puede ver comprometida las situaciones, o sea, las subvenciones de las que vive la gente, que supone una fuente de ingresos para algunas personas, si bien, insisto, ingresos muy precarios. El tercer sector es un sector muy precarizado. En este marco, que como veis, pues, si llegué siendo una entusiasta del tratamiento, es una cuestión que pasados 30 y tantos años, pues no estoy en la misma posición. No obstante, nos queda también todavía una ley que puede orientarnos en la línea de la reinserción. Desde este punto de vista, yo creo que es básico, si queremos huir del populismo punitivo que impera en esta época, apostar por una desinstitucionalización. Yo creo que no puede haber un abordaje comunitario de la salud mental en prisión si no se apuesta por una desinstitucionalización. Ahí podemos tener diferentes situaciones. Yo quería plantearos, para los que no estéis familiarizados con el mundo del derecho penal y penitenciario, todos pensamos que la única pena que hay prácticamente es la privación de libertad. Hay múltiples penas. O sea, el Código Penal prevé no solo la privación de libertad, puede prever pues, que se te quite el subsidio, o sea, el derecho a ser elegido cargo público, puede imponer un trabajo en beneficio de la comunidad, puede imponer unas penas pecuniarias, pero sí es cierto que hay una inflación de la privación de libertad. Por un lado, una inflación de la privación de libertad, pero al mismo tiempo una extensión del Código Penal. Las cárceles, que en los años, sí, en el 2008 llegaron a su tope máximo, llegamos a tener 70 y tantas mil personas privadas de libertad, pues cuando se produce la crisis económica esto se va corrigiendo, se producen excarcelaciones, bien por expulsión de extranjeros, y ahora estamos rondando, no llega a los 50.000 reclusos y reclusas en España. Pero esto no quiere decir que haya mermado la cantidad de población sujeta al Código Penal. Hay cantidad de gente cumpliendo otras penas que no son las de la privación de libertad. Es decir, el Código Penal, de algún modo, extiende sus tentáculos. Tiene cada vez a más gente bajo su égida. En algunas ocasiones con trabajos en beneficio de la comunidad, pero en muchas ocasiones con sustitución o obligación de cumplimiento de programas, etcétera, etcétera. Esto es para delitos prácticamente, digamos, de poca entidad, porque es otra cuestión que no genera la prisión, pero que sí viene asociada a este populismo punitivo, que es la confianza en el Código Penal para resolver todo tipo de problemáticas y problemas sociales. Pero nosotros nos vamos a centrar en el tema de las personas privadas de libertad. Ya he apuntado de los 3 ejes que quiero recoger y que luego desarrollarán más mis compañeros. Creo que he abordado ya muy sutilmente el tema de las adicciones. Hay una criminalización de la población que tiene problemáticas de consumo tremenda, en nombre de unos ideales supuestos de salud, en donde, bueno, es tremenda porque además tenemos una técnica que nos lo permite y digamos que buscamos como el borracho la llave donde está la luz. Entonces, pues la realización de analíticas se convierte en algo que no está al servicio de derivar a la gente a programas de intervención y tratamiento, está al servicio casi de impedir que estas personas accedan a beneficios penitenciarios, pero incluso a módulos de respeto, donde la convivencia quizás está un poquito más regulada, o acceso a talleres productivos. En ese sentido, os hablaba un poco de la criminalización de esta población. En la prisión lo que hay también es mucha patología dual. Entonces tenemos gente con problemas de adicciones y además con problemas severos en muchos casos de salud mental. En este caso, si apostamos por lo que comentamos, una apuesta comunitaria y la desinstitucionalización, yo abogaría, porque la prisión tiene unas lógicas que acaban engullendo todas las intervenciones, es que tenemos programas para todo y entre ellos está el PAIEN, el Programa de Atención Integral a la Salud Mental,
que en principio, pues bueno, yo creo que todo el mundo, aunque no conozcáis la realidad penitenciaria, podéis deducir que ya solo la privación de libertad y cuando ésta se prolonga en el tiempo es algo que puede afectar seriamente a la salud mental de la gente que está allí. Yo abogaría más bien por sustituir este programa con el que la institución también procuramos atender determinadas problemáticas y darnos un cierto barniz, ¿no? Por el desarrollo, la implementación en las prisiones de otro programa del que estamos muy orgullosos en instituciones penitenciarias, que es el programa Puente Extendido. De tal manera que en los centros de inserción social, en los CIS, en las secciones abiertas, donde está la gente en un régimen abierto, se instauran esas unidades para facilitar la derivación a la red comunitaria. Pero ya os he dicho antes que en los CIS o en tercer grado solo están las personas que presentan delitos de menor gravedad, prácticamente insignificantes, o gente con una cierta adaptación al medio penitenciario. La inmensa mayoría de problemáticas complejas quedan dentro, haciendo el programa Payén, que en muchas ocasiones pues lo reducimos a actividades, no quiero hacerlo muy, no sé, ser demasiado gráfica, pero podríamos hablar de pinto y coloreo o algo así. O sea, no hay realmente un trabajo desde que entra la persona de derivación a la red comunitaria. Y luego hay otra cuestión que para mí también es clave, que no solo nos llegan patologías dual con tema de adicción y tema de problemática de trastorno mental grave, sino que empezamos a tener discapacidad intelectual. Y ahí nos volvemos a encontrar con la misma situación. Tenemos módulos en prisión con programas que se llaman de plena inclusión, módulos de los que reiteradamente van a ser expulsados aquellas personas con mayores dificultades de adaptación al régimen penitenciario, a pesar de su discapacidad. Sangrante es ya la situación, que luego desarrollará más Mariano, de entender que el tratamiento penitenciario también puede ser el primer grado. El primer grado es un régimen de vida de absoluto aislamiento. En este sentido podemos encontrar que hay personas en prisión, y el caso dará cuenta de ello, que pueden estar en esta situación durante años. Y esto es otra cuestión en donde podemos ver cómo la institución, en lugar de ser un lugar en donde se aborden las problemáticas de salud mental, puede ser un factor que contribuya a que éstas empeoren. Entonces, dejo esto esbozado aquí, no sé cuántos trabajáis en el medio, pero luego podemos hacer un coloquio, una discusión en donde he presentado un poco una visión así un poquito genérica para dar paso a mis compañeros que le den mayor continuidad o profundidad. Arrasaldón, no sé si lo he dicho bien. Bienvenidos y gracias por estar aquí. No esperábamos tanta asistencia. Yo voy a comentaros una experiencia pequeñita que hemos empezado a hacer en el Hospital General de Alicante, donde yo trabajo, y que tiene que ver sobre esto que os pongo aquí, unidades de acceso restringido, también lo podéis ver como módulos de seguridad, o unidades de custodia, que sabéis que son esas poquitas camas que suele tener cada hospital donde ingresan los pacientes penitenciarios cuando tienen problemas de salud. Ya os adelanto que yo los datos y lo que voy a comentar está referido solamente a aquellas comunidades autónomas como la mía que no tienen transferidas las competencias en sanidad penitenciaria, con lo cual no sé si algo de lo que yo diga, pues aquí en el País Vasco, en Cataluña o en la Comunidad Foral de Navarra, pues pueda ser quizá distinto. Y cuando estaba yo preparando esto, lo que me vino a la memoria primero, que no sé si muchos os acordaréis, en nuestra revista antes había un apartado que se llamaba Márgenes, y que con una definición de Alfonso de Palencia decía que los márgenes son espacios que están en los cabos de alguna cosa. Pues yo me he dado cuenta que estas unidades están en los cabos de dos cosas, del sistema penitenciario y del sistema sanitario, lo cual ya os adelanto que no es nada halagüeño. Por hacer, bueno, aprendiendo un poco de ayer de los compañeros de la ponencia de historia de la AEN, como lo que yo os voy a presentar es así una cosa chiquitina, lo voy a arropar un poco con los datos propios que solemos tener los compañeros de San Paen y que venimos desarrollando desde la ponencia del Congreso de Oviedo que llevó Mariano sobre este tema. Y entonces empezaría diciendo que todos sabéis que en Estados Unidos y en gran parte del mundo occidental las leyes estrictas y sancionadoras, la erosión simultánea de los servicios de salud mental y de los servicios de bienestar social
Y en Estados Unidos especialmente la famosa guerra contra las drogas, que no se nos escapa a nadie, que tiene un componente racialmente motivado importante, está contribuyendo de manera muy significativa a la entrada de enfermos mentales y a la crisis de salud pública ligada a ese encarcelamiento masivo. En España no nos libramos, la frecuencia de personas con trastorno mental en el ámbito penitenciario también está creciendo sin parar en las últimas décadas, y como una especie de foto fija os diría que los trastornos mentales comunes son 2 veces más frecuentes en la población penitenciaria que la general. Los trastornos mentales graves son 4 veces más frecuentes, lo que supone que el 4,2% de la población penitenciaria española los padece. Las tasas de suicidio son 8 veces mayores que en la población general. Y entonces ya veis que sí, que esto es algo que las prisiones y la salud mental, por desgracia, están muy ligadas. Si me permitís bajar un poco el foco, bajando a la Comunidad Valenciana, señalaros, como ha dicho muy bien Ana, en un estudio reciente en 3 centros penitenciarios de nuestra comunidad, fijaros que la patología dual aparece en el 81% de los internos, es decir, consumos más patología psiquiátrica. Si entramos en el terrible campo de los trastornos de la personalidad, del famoso clúster B, andamos por el 62, casi 63%. Trastornos afectivos y de ansiedad, un 14%, y esquizofrenia, un 13%. Sobre mujeres tenemos muy poquitos datos, pero también en un estudio reciente que se ha hecho en España con 300 y pico internas, se ha podido ver que el 73% tenían algún síntoma de salud mental, el 35% recibían tratamiento y algo menos de la mitad tenían un diagnóstico de salud mental. Esa es la parte que yo siempre más conozco, pues de lo que siempre hemos hablado desde San Paen, pero claro, al revisar este tema de las unidades de acceso restringido, como les llaman, resulta que me he dado cuenta que también muchas de las personas que ingresan en prisión, todos sabemos que tienen factores de riesgo de salud o bien problemas activos de salud que pueden sufrir un empeoramiento durante el internamiento o incluso necesitar ingresos hospitalarios. Por citar algunas, pues todas las enfermedades infecciosas, hepatitis C, VIH, COVID-19, tuberculosis, enfermedades crónicas como el daño cerebral, traumático, diabetes, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, enfermedad renal. Y también pasa lo mismo que con la salud mental. Los problemas crónicos de salud son mucho mayores en la población penitenciaria que en la población general. Para que os hagáis una idea, las principales causas de muerte en la población penitenciaria son el suicidio y el cáncer, o sea que están ahí un poco a la par. Y el riesgo de muerte tras la excarcelación sigue siendo 13 veces mayor que el que tiene la población general. Por lo tanto, fijaros que estamos hablando de personas con graves necesidades de cuidados, tanto en salud mental como en salud física, por decirlo de alguna manera, y solo van a tener un acceso limitado a las prácticas estandarizadas de cuidados en salud, que va a ser la atención primaria en las prisiones, que luego os contaré que también se está deteriorando ahora de una forma alarmante, y estas unidades o módulos de seguridad que están en los hospitales más cercanos. Bien, esos primeros cuidados de salud, lo que sería una especie de atención primaria penitenciaria, se ofertan en el centro, y los datos señalan que mientras en 2020 teníamos una ratio de, espera que os lo digo, una ratio estimada de médicos por cada 1.000 internos era de 5,2 en España, lo cual es inferior a la media europea, que está en el 8 médicos por cada 1.000 internos. Esto además varía, hay comunidades mejor dotadas que otras, por ejemplo la mía, la Comunidad Valenciana, está la tercera por la cola, con una tasa de 4,6. Y hay una cosa muy curiosa, y es que estas ratios varían significativamente según los centros. Cuanto mayor es el centro, menos médicos tiene. Y cuanto más pequeño es el centro, más médicos tiene. O sea que encima hay una desproporción en cómo están distribuidos. Pero es que esta situación va a ir empeorando, porque los últimos concursos para dotar de médicos a las prisiones han quedado desiertos desde el año 2018 al 2020, y lo cual, unido a la creciente jubilación en los próximos años de los que estamos en activo como un servidor, pues dibuja un panorama bastante desolador en un futuro no muy lejano.
Por otro lado, estas unidades de acceso restringido, que sería la otra barrera de ayuda de salud para estos pacientes, resulta que muchas veces están compartidas por varios centros penitenciarios y su número de camas es variable. En el año 2020, todo esto son datos tomados del libro Este Blanco de la Sanidad Penitenciaria, que salió hace unos años, pues había un total de 209 unidades en el Estado con 294 camas, o sea que ya veis que son pequeñitas. Y esto supone que el 86% de los centros penitenciarios tenían una unidad de referencia con una ratio media de 0,6 camas por cada 100 internos. Pero como siempre, pues hay comunidades como Cantabria y La Rioja que tienen un poquito más, 1,8 camas por 100 internos, mientras que Canarias apenas tiene 0,2 y Ceuta y Melilla que no tienen unidades de este tipo. Por hablaros un poco de mi caso, la unidad nuestra, que está ubicada en el Hospital de Alicante, atiende a pacientes procedentes del Centro Penitenciario de Alicante 1, el conocido tradicionalmente como Foncalén, que son 839 internos, del Centro Penitenciario de Alicante 2, que está situado en Villena, que son 1.058 internos, y el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Foncalén. Evidentemente estos ingresan normalmente solo por causas médicas, ¿no? Porque se supone que tienen atención psiquiátrica allí, aunque ha habido épocas en que también han tenido que ingresar porque no tenían psiquiatras, que son 242 internos. Es una unidad pequeñita de 11 camas y por no alargarme mucho, bueno, esto es lo que os quería comentar ahora, sí, lo de la ratio de camas. Quería también comentaros que, claro, como allí ingresan patologías muy distintas, médicas, quirúrgicas, estas unidades no tienen ni una jefatura de servicio propia ni especialistas médicos adscritos a las mismas. De forma que su personal se compone solo por, en nuestro caso, 8 enfermeras, 5 técnicos auxiliares de cuidado de enfermería y una supervisora de enfermería. Si tenemos en cuenta que esto es lo que os quería mostrar ahí, que luego la población penitenciaria con problemas graves de salud mental tampoco está distribuida de una forma uniforme entre las distintas comunidades autónomas y centros penitenciarios, porque fijaros, Andalucía es la que tiene más cantidad de personas con necesidades graves de salud mental y luego un poco estaría la Comunidad de Madrid y la nuestra, la Comunidad Valenciana, con 365. Es decir, que quizá también esto explica ese estudio que os he enseñado antes, por qué hay tanta patología dual a lo mejor en nuestros centros, porque parece que hay una tendencia a derivar, no sé si por casualidad o por algún criterio que habrá por ahí, más hacia unas comunidades que a otras. Bien, el personal de enfermería de esta unidad nuestra nos propuso un día que querían que les diéramos como formación sobre el manejo de psicofármacos, de situaciones de conducta graves que a veces se producen en la unidad, y nosotros nos brindamos a hacerlo, pero a poco de empezar esta tarea nos dimos cuenta que lo que nos estaban pidiendo era otra cosa, ¿no? Era que querían un poco sacar el malestar con el que enfermería y las TCAEs vivían estas situaciones, ¿no? Entonces nos dimos cuenta de una serie de situaciones en las que muchas veces el paciente ingresa y va a necesitar o bien una intervención clínica o un ajuste de tratamiento que va a ser difícil de hacer en la unidad. A veces el paciente llega con una información muy insuficiente desde el centro penitenciario de origen. A veces casi sin diagnóstico, sin el tratamiento correcto que está tomando, sin una descripción de sus características psicopatológicas. Y esto se viene acrecentando por la escasez que os decía antes que se está produciendo de médicos en prisiones. Muchas veces es la propia enfermería del centro la que deriva al paciente a ingresar. Luego, pues todos sabemos que los especialistas en medicina pues muchas veces no saben manejar bien los psicofármacos, lo cual no se les puede achacar. Pero es verdad que esto supone un mayor riesgo de cuadros de agitación, de desorientación, síndromes de abstinencia, aumento del tiempo de ingreso, y a veces al final de eso es un mayor uso de contenciones mecánicas como resultado de no haber realizado una intervención precoz.
Al carecer la unidad, como os he dicho, de referentes médicos, de jefes de servicio, una cosa también importante es que allí en la unidad no existe la figura del funcionario, que como hay en prisiones, ahí está la Policía Nacional, que es un poco los que se encargan de la custodia, y enfermería. Como os podéis imaginar, el choque entre las necesidades sanitarias y las necesidades regimentales o de seguridad es mucho más directo y no siempre prima lo sanitario. Luego es curioso, son unidades que están en el hospital, pero el hospital no se hace cargo de estas unidades para nada. Entonces el mantenimiento recae sobre instituciones penitenciarias, lo cual ya os podéis imaginar, pues cuando se rompe un aseo, se rompe un grifo, se rompe no sé qué, los tiempos hasta que instituciones arregla eso son largos. Parece una tontería, pero esto en unidades tan pequeñitas muchas veces tienes necesidad de hacer un ingreso y no hay camas para poder hacerlo. He intentado traeros unas fotos para que vierais un poquito cómo es una unidad de estas, pero se me ocurrió pedir permiso y evidentemente me lo han denegado. Entonces os tengo que contar yo que son habitaciones muy parecidas a las de las celdas de aislamiento penitenciario, con el agravante de que aquí el régimen es de encierro 24 horas al día, sin posibilidad de salir a ningún espacio libre y, por supuesto, sin alternativas de ocio, una televisión o de lectura o distracción en la celda habitación. Y además, como están, por eso os decía que tiene lo malo de los dos cabos, ¿no? Como encima, o sea, no, parece sanitaria, pero la mantiene prisiones. Pero luego resulta que como está en un hospital no se puede fumar. Ya sabéis que la mayoría de las personas ingresadas en prisión generalmente son grandes fumadores. Aquí se aplica la restricción del tabaco y se producen unos cuadros de abstinencia a nicotina, que a veces es lo que más dificulta el manejo de estos pacientes. O sea, se pierde hasta la libertad de fumar porque estás en un hospital, claro. Bien, ante las alteraciones conductuales que pueden aparecer durante el ingreso, la respuesta suele ser de tipo regimental, con el uso de equipos policiales para el control de los pacientes y el uso incluso de medios de contención mecánicos no apropiados en el médico sanitario, pues grilletes en la cama, o sea, ya ni siquiera las correas, ¿no? Clásicas, que serían casi una bendición comparado con esto. Bueno, bien, pues a partir de este trabajo con enfermería, tras valorar todos estos problemas, optamos porque enfermería pudiera hacernos una hoja de interconsulta directamente a psiquiatría. Porque, claro, no os lo he contado, pero también es verdad que, en plan caricatura, ¿no? El paciente, pues imaginaros que ingresa por la tarde o por la noche. Hasta el día siguiente no lo va a ver el servicio que lo tiene a su cargo, traumatología, endocrinología, el que sea. Pero no lo va a ver a primera hora de la mañana, porque en todos los servicios primero uno ve a los que están ahí en su planta, luego ve a los que se llaman ectópicos que están en otras plantas y generalmente, como os podéis imaginar, los pacientes penitenciarios, que no suelen ser muy agradables para los médicos, se suelen dejar para última hora, es decir, se suelen ver hacia las 2, 2:30 o 3 de la mañana siguiente y generalmente por un residente. Esto no lo digo en mal sentido porque muchas veces los residentes son los que más se interesan por estos casos, pero quiero decir que si detecta al residente que hay un problema de conducta o una necesidad de tratamiento psiquiátrico, hasta que lo habla con su adjunto y se hace la hoja de interconsulta, ya va a pasar la tarde y la noche del siguiente día y nosotros no lo veremos hasta el segundo día. Eso contando que no haya sido viernes o entrada de algún puente, con lo cual los plazos se pueden dilatar. Os cuento esto porque la idea de que enfermería, que son las personas que están en contacto directo con el interno desde que ingresa en la unidad, que ellos pudieran hacer la hoja de consulta, nos pareció muy adecuado porque son los que van a ver al paciente, los que lo acompañan, los que pueden detectar los síntomas de alarma. Y entonces dijimos que ellos, hablamos con la gerencia del hospital para que ellos pudieran hacerlo. Pero esto no fue nada fácil, porque sabéis que rompe la típica separación entre medicina e enfermería, ¿no? Ya os estáis al tanto de los problemas que hay a veces para que recete enfermería, para que no recete, por esto ya era como saltarse 2 escalones más. Hicieron falta varias reuniones del comité de dirección, había muchas, si le pueden hacer a psiquiatría, esto es abrir una puerta para que puedan hacerlo a otras especialidades, bueno, estos miedos corporativos que muchas veces surgen. Finalmente lo conseguimos, se admitió,
y no sé si se ve bien. Y simplemente lo que os quería mostrar es que, por ejemplo, esta sería la pantalla, la interfaz de Orion, que es el sistema informático de nuestro hospital. Y aquí veis cómo, por ejemplo, ante un intento autolítico, enfermería podría abrir un desplegable. Antiguamente solo podía hacer interconsultas o a trabajo social o a enfermería especializada de curas o de cosas así, pero ahora, como veis ahí, aparece psiquiatría y nos podrían hacer una interconsulta directa a nosotros. Como os podéis imaginar, lo que queremos conseguir con esto es acortar esos tiempos antes de que, o sea, acortar los tiempos para que nosotros podamos intervenir y evitar así situaciones de agitación o que puedan acabar en contenciones mecánicas o químicas. Por tanto, ya termino. Para concluir, yo creo que hay que seguir estudiando este tipo de unidades, porque a nivel primario la situación de atención primaria no va a mejorar. Y como vemos, estas unidades carecen, pues por ejemplo, de cuidados hospitalarios paliativos, carecen de programas preventivos y terapéuticos para los trastornos por uso de sustancias, como decía Ana, carecen también de libertad a veces los pacientes para tomar decisiones médicas bien informadas, carecen de acompañamiento familiar durante el ingreso y de cuidados preventivos. Pero claro, no quiero también olvidarme, ya que estamos en San Pan, que un poco echa esta mirada a esta situación concreta, abriendo un poco el foco. También quiero recordaros que, aunque esto pueda tener su sentido, las necesidades urgentes están en otro lado, ¿no? En reducir la entrada de personas con trastornos mentales en prisión, reforzando los equipos comunitarios tipo ETAC, con respuesta habitacional, para evitar luego también que a la excarcelación reingresen. Habría que aumentar la financiación de los programas comunitarios de salud y de servicios sociales. Y es muy importante también poner en marcha alternativas legislativas que nos permitan desviar a los enfermos mentales de su itinerario judicial, derivándolos a contextos terapéuticos, tal como se está haciendo a nivel internacional. Y también tenemos que cambiar las políticas restrictivas de las sentencias actuales, potenciando los esfuerzos legislativos para eliminar el aislamiento penitenciario y fomentar la excarcelación compasiva de las personas con enfermedades graves y limitantes. Para terminar, compartir también con vosotros la sensación que me ha dejado al final. Se hablaba esta mañana de la clínica del desamparo. También creo que hay lugares de desamparo y este es uno de ellos. Y entonces me acordaba, pues mira, ahora no lo tengo apuntado, me acordaba de la definición poética que hacía Luis Antonio de Villena sobre lo que es un hospital, y que, como no la tengo aquí ahora, que hoy me he lucido, venía a decir así como que aunque te salves, el hospital te va a dejar señalada la última meta, y el hospital cobija la innata mendicidad de nuestra vida. Muchas gracias. Es que de casco. Gracias. Gracias, Enrique. Me acabo de... Decía que gracias, Enrique, y que me acabo de recordar que a este ala no os he presentado antes. Enrique Pérez es psiquiatra de Alicante y psiquiatra consultor en los centros penitenciarios Alicante 1 y Alicante 2. Y ahora intervendrá Mariano Hernández Monsalve, psiquiatra de Madrid, que tiene un largo recorrido como asesor, consultor, a ratos, con demasiada frecuencia, pues por lo menos desde hace 25 años o más, en estas cuestiones del medio penitenciario. Mariano. Bueno, muchas gracias, Caricasco, Iñaki, Arratsalde-on para todos vosotros también. Buenas tardes. Bueno, un gustazo estar compartiendo esta mesa y, bueno, un gustazo controvertido, vamos a ir diciendo. Como veo que queda poco tiempo y me queda la parte, bueno, podría ser muy extensa porque es hablar de una persona, de una biografía, de un caso. Voy a procurar aligerarlo para que podamos tener unos minutos, por lo importante aquí creo que es el flash.
y además me voy a amparar en vuestra capacidad imaginaria para completar todas aquellas cosas que yo no pueda decir, pero que una vez esbozado, enseguida vais a saber de lo que va. Me voy a apoyar un poquitín en algunas de las cuestiones vertidas en las intervenciones previas de Ana y de Enrique, pero claro, primero, fíjate, Ana nos comentaba cómo uno de los problemas que se encuentra en la... Bueno, primero, yo declaro que no he trabajado nunca en instituciones penitenciarias y que mi vinculación con el caso vino sobre todo, como el compromiso, diríamos, ético, profesional, político, bueno, cuando estaba siendo primero secretario general de la AEN, luego presidente, que parecía que había una población muy grande, por lo que nos decía antes Enrique, serían cerca de 2.000, casi 2.000 personas, porque no estaba incluida Cataluña, el País Vasco, en tus datos me parece, 2.000 y pico personas en el gran psiquiátrico nacional que son las cárceles repartidas por ahí, ¿no? Es decir, que un equivalente a esto. Decíamos, nosotros estamos ignorantes de todo esto, ¿no? Nuestros pacientes más graves son nuestros pacientes más graves están en las cárceles. A saber cómo y de qué manera tratados, porque algún delito han cometido, claro, a saber con qué circunstancias, etcétera. Entonces, bueno, esto inspiró el que pusiéramos en marcha aquella ponencia, a la que ha hecho antes referencia Iñaki, la presentamos en 2000, la presentamos luego ya escrita en 2003 y nos ha dado origen, pues, a, no sé, punto de referencia para trabajar muchas cosas, encontrarnos con mucha gente y, entre otras cosas, generar este grupo, SAMPAEN, que no hace falta estar trabajando en el sistema penal penitenciario, sino seamos psiquiatras, psicólogos clínicos, trabajadores sociales, lo que fuere, que en nuestra atención comunitaria tratamos con personas que a lo mejor antes o después o han estado o van a estar incluidos en el sistema penal penitenciario, con lo cual no es ninguna tontería tenerlo en cuenta porque es algo que está mezclado con nuestras vidas, aunque como está todo muy aislado, etcétera, etcétera, son a veces poco visibles y no tenemos mucho dato de ello más allá que desde el punto de vista ciudadano, pues como ha dicho antes Ana, también de la cultura populista penitenciaria, punitiva, etcétera, etcétera, y desde el punto de vista nuestro no demasiado, ¿no? Desde el punto de vista de salud mental. Me llamaba la atención, decía Ana, efectivamente muchas de estas personas, las que más necesitan son los que menos se benefician. O sea, en la cárcel hay programas de atención, de distintos tipos de programas de atención, de regulación emocional, de apoyo a habilidades, de comunicación interpersonal, a veces para violencia de género, para esto, lo otro, más allá. Pero los más graves no se benefician de estos programas porque no dan el perfil, no se adaptan bien, etcétera, etcétera. Con lo cual es un sitio que paradójicamente se cumple la ley esta potentísima que ejerce en la sanidad pública, en la atención primaria, lo descubrieron en su momento, la ley de cuidados inversos, ¿no? De Tudor-Hart. Cuanto más lo necesitas, menos te van a dar. Es para que los programas se den más fácilmente a los que están más propensos a pedirlo, a beneficiarse de ello. Y sí, bueno, afortunadamente en la cárcel hay personas que se puedan beneficiar de algunos de estos programas de ayuda, pues que más no les vendrán. Pero los más graves, pues no, muchas veces no se van a necesitar por ello, ¿no? Bueno, no hace falta insistir en que tenemos un sistema carcelario que se aleja de los imperativos constitucionales de promover la mejora y la capacidad de adaptación a la vida social de las personas que internan y que es un sistema regulado sobre todo por una estructura normativa disciplinar punitiva, ¿no? Y dentro de eso algunos pues logran salir más o menos airosos y otros suelen salir muy dañados. El título que tenía mi comunicación es La indomable asfixia ¿no? Carcelaria y un desafortunado sujeto vulnerable y diría reiteradamente vulnerado, que es el caso que voy a exponer. Yo diría que un poco nuestra relación como SAMPAEN, me parece que estamos relativamente orgullosos de haber puesto en circulación el tema de la salud mental en la población penal penitenciaria. Pero desde un punto de vista así meramente objetivo, a mí me parece esto es la historia de un fracaso rotundo. Cuando montamos aquella ponencia estábamos un poco persuadidos de que algo conseguiríamos, de parte de las propuestas que se permeabilizara la relación de los sistemas, de las instituciones penitenciarias con los sistemas generales, para que la población que allí reside, que son nuestra población, tuviera algún tipo de atención también vinculado con lo que nosotros estamos haciendo, la atención comunitaria, programas hospitales de día, seguimientos, etcétera, etcétera. Salvo algunas excepciones, lo mismo era en Cataluña y el País Vasco, que tienen las transferencias. Algo de esto se está ejecutando un poquito, no sé si habrá ocasión de comentar algo de eso, pero en general esto es la historia de un fracaso. Las instituciones penitenciarias siguen estando aisladas del sistema sanitario general y los pacientes están lejos de cumplir el requisito que nosotros proponíamos como imprescindible, que regularía el marco de evolución de los sistemas, que es la ley de, antes decíamos de cuidados inversos, de equivalencia de cuidados. Cualquier persona, por estar en prisión, pierde el derecho a la libertad, que no va mal, ya es bastante, no pierde el derecho
a la conservación de su salud, a la protección de su salud, trabajar por la mejora de aquellas condiciones que le permitan recuperar salud. Y esto no se da en el sistema penitenciario. Generalmente las instituciones penitenciarias son elementos de riesgo importante para la salud mental, por lo que todos vosotros podéis suponer lo que ahí sucede, y las oportunidades para restablecer se dan en algunos casos. En algunos casos se decía, hay algunas personas que justo cuando ingresan en la cárcel es cuando pueden mejorar, pues se les garantiza un tratamiento, se distancian de los focos de conflictos que estaban teniendo en la vida social, a veces de los consumos, etcétera, etcétera. En algunas pequeñas excepciones esto es así, en la mayor parte de los casos sucede justo lo contrario, ¿no? Cárcel se sufre, está muy aislado, tiene mil historias, hay más riesgos de morbilidad psiquiátrica, como nos decía Enrique, más riesgos de suicidio. Cuando se habla tan alegremente de programas de prevención del suicidio, pocas veces se menciona el medio penitenciario, que es a veces ahí, y los ancianos y algunos grupos de jóvenes donde más foco se da y se suele quedar fuera de los programas nacionales de prevención del suicidio, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, decía que es la historia de un fracaso rotundo y quizá también de una cierta resistencia al desaliento que nosotros tenemos. Somos insistentes, somos perdedores de largo recorrido, no desistimos por perder 1, 2 o 7 veces. Nos parece detrás de esta población hay más que motivos suficientes para seguir ocupándonos de ver si logramos entender qué ocurre y remover, ¿no? Digamos, conciencias intelectuales y emocionales y éticas, sociales, sanitarias, etcétera, para que estas cosas puedan cambiar. Bueno, que sea muy brevemente, pues presento el caso. El caso es una persona de 31 años que actualmente está ingresado en el centro penitenciario de Alhama, en Pontevedra, al que yo conocí en mayo de 2021, por tanto 4 años, a raíz de la petición que me hacen unos abogados que están trabajando en líneas generales por reivindicar las denuncias de incumplimiento de derechos humanos a los presos, reivindicar las necesidades de recibir atención y, entre otras cosas, estaban reivindicando el que aquellas personas con trastornos mentales, problemas mentales importantes, pudieran recibir una atención que les aproximara a esto que estábamos diciendo de la equivalencia de cuidados. Por razones de carambola, pues se ponen en contacto conmigo y me piden si yo tendría alguna disposición para colaborar, digamos altruistamente, para colaborar en programas en lo que ellos estaban llevando a cabo. Y dije, sí, venga, vamos a ver lo que puede dar de sí esto. Ahí empezamos. Entonces, desde entonces, yo le vengo haciendo un recorrido. Yo padezco junto con él, con diferencia de malestar, como es natural, los trasiegos por cárceles que él viene teniendo. Sabéis que es muy frecuente que cuando un preso es más o menos agota, digamos, la paciencia o la amabilidad o las rutinas del sitio donde está siendo atendido, pues se propone un traslado. Entonces los presos van rotando, sobre todo cuando han acumulado partes múltiples, cuando han acumulado tensiones con los funcionarios, cuando hay otras necesidades, las que sean. A veces no muy claramente, de hoy para mañana se le dice, mañana Itunda. Itunda quiere decir que vas a ir a otro sitio. ¿Y dónde? Pues mañana lo diremos. A veces no saben cuándo se produce el traslado, ni dónde ni por qué. Algunas veces él lo puede pedir y alguna vez, excepcionalmente, le tiene en cuenta su petición. Generalmente no. Entonces, esto es una persona que tiene 31 años, ingresó poco después de ser mayor de edad, con 18 años, lleva, por tanto, más de 13 años en prisión, ha recorrido más de 10 prisiones y en algunas de ellas ha estado más de 2 veces. Yo lo conocí, bueno, he estado en Zuera, en Zaragoza, en León, en Zamora, en Madrid, en Teixeira, en La Coruña, en Villabona, en Asturias, en Villanubla, en Valladolid, en Venta de Baños, en Topas, en Palencia y en Alhama, como os digo, también ahora en Pontevedra. Yo le visité por primera vez en Zuera, en Zaragoza, posteriormente una segunda vez, luego en Venta de Baños, Villanubla, Topas y ahora en Alhama también. Objetivo, pues hacer algo que propicie el conocer un poco mejor la situación de salud mental que tiene. Aunque me da casi vergüenza decirlo, diríamos psiquiatrizar el caso, si fuera posible, es decir, que es a contrario de lo que pretendemos. En este caso, psiquiatrizar querría decir que la institución penitenciaria conciba, acepte que es una persona que necesita mucha atención clínica, mucha atención psicosocial, psiquiátrica, y que por tanto esto pudiera dar origen a lo que estamos pretendiendo, estamos muy lejos de conceder, es que se facilitara algún tipo de excarcelación parcial o no para que reciba tratamientos en contextos que no sean penitenciarios. Ese es el objetivo, ¿no?
y mientras tanto hacer algún tipo de acompañamiento que a él le contribuya a dar algún tipo de esperanza, algún tipo de insight. No recibe ningún tratamiento psicosocial dentro de la cárcel, sí tratamientos farmacológicos, y os voy a resumir un poco de quién se trata, si nos da tiempo, que sí, ¿no? 5 o 10 minutos sí, intentamos. Os decía que tiene 31 años, él es una persona que nació en Zamora y se crió en el seno de una familia que en términos generales y con toda la grosería esto significa de falta de sutileza, diría una familia muy desestructurada. Padre ausente, madre toxicómana. Yo cuando en alguna de las entrevistas que he venido teniendo con él le animé a que recordara algunos de los momentos felices de su infancia, le resultó absolutamente imposible, y una de las imágenes que tenía más grabadas del recuerdo de su madre es cuando ella siendo el chavalito, ella se pinchaba entre los espacios interdigitales de los dedos porque ya el resto de la piel del cuerpo la tenía muy magullada y no encontraba cómo inyectarse la heroína o lo que fuera, ¿no? Con lo cual ese era un poco el contexto. Desarrolló unas conductas delictivas que le fueron poniendo en contacto desde el principio con los tribunales de menores, etcétera, etcétera. Pasó su infancia en los antiguos reformatorios equivalentes, tribunales, instituciones judiciales de menores, y sin entrar en muchos detalles, él reconoce que durante ese tiempo acumuló un resentimiento frente a la autoridad y específicamente frente a la Guardia Civil, porque recuerda que alguna que otra vez o le canearon o lo hizo pasar mal o se sintió maltratado. A los 18 años, como pasa en estos casos, bueno, pues usted ya ha acabado, ya es mayor de edad, adiós, adiós, se va a la calle. Se va a la calle, entonces en unas pocas semanas o meses que tuvo de libertad, pues se las pasó también pues intentando robar coches, le trincaron 2 o 3 veces en delitos no gravísimos, hasta que un día dio salida a lo que era uno de sus sueños, y es que sabía perfectamente dónde estaba el aparcamiento de la Guardia Civil en Zamora, y se compró unas latas de gasolina, reventó la puerta, entró al aparcamiento de la Guardia Civil de Zamora, ya creyendo que pasaba de incógnito, roció unos cuantos coches de gasolina, prendió aquello, pegó un petardazo que, bueno, en todas las primeras impresiones es que aquello era un atentado de alto rango, ¿no? Estábamos hablando de hace 13 años, todavía estaba generalizado diversos tipos de atentados, etcétera. Bueno, a la media hora ya lo tenían detenido y pasó a prisión. Efectivamente, pues de entrada le cayeron 13 años. Sin entrar en muchos detalles, digamos que es una persona que no se adaptó, si lo queremos llamar así, al medio penitenciario, como tampoco había estado adaptado al medio extrapenitenciario, con la diferencia es que cada poco, por acúmulo de partes, por acúmulo de confrontaciones con los funcionarios, por negativa a colaborar en cosas, por tener una conducta, incómoda, turbulenta, pues le caían más y más. Llegó a acumular en total un conjunto de condenas que son de 16 años, 34 meses y no sé cuántos días, ¿no? De los cuales tiene en estos momentos cumplido prácticamente, 36 años, 16 años, tiene aproximadamente cumplido 34 meses, por tanto son 18 años y pico. Tiene cubiertos ahora 13 años, le faltan más de 5 años. En condiciones normales, si no tuviera, él se mantiene en primer grado y la mayor parte del tiempo en circunstancias de aislamiento. A veces cuando no está en aislamiento lo pide porque tolera cada vez peor la interacción con la gente en general. Resulta difícil, ¿no? Los términos lo que podemos llamar una convivencia. Luego cuando le visitamos allí en la prisión y tenemos en la salita que nos proponen para hablar con él, pues es encantador y es una persona que da gusto hablar con él, salvo cuando a veces se pone un poquito nervioso y si le tocamos algún tema, a veces nos pide, de esto no, mejor no preguntarme, porque entonces, y ya pone gesto de tensión y turbulencia y reconoce que fuera del contexto de atención, cuando alguna vez salen a decir temas que tolera muy mal o frustraciones muy grandes, quiere llamar por teléfono a su abuela, que es una de sus personas queridas, no le dejan, o se ha quedado sin dinero, no puede, etcétera, etcétera, pues entonces puede reaccionar muy mal. Puede reaccionar muy mal quiere decir que generalmente es conducta autoagresiva, excepcionalmente heteroagresiva. Las conductas autoagresivas significan sobre todo autolesiones. Lo más frecuente es que rompa un cristal y con el cristal se raje la tripa o frecuentemente el cuello. Tiene el cuello lleno de cortes producidos por cristal. Él dice que sabe muy bien cómo se corta y que no tiene riesgo de llevarse la carótida ni llevarse la tráquea ni cosas de estas, pero ha estado rondando varias veces. Alguna que otra vez también se ha colgado, se ha ahorcado. Una de las veces con una parada cardíaca recurrente, es decir, que hizo dos paradas después de un ahorcamiento, y todo esto lo lleva con una cierta, rutina, casi, ¿no? Esta es un poco su plan de acción y piensa que tiene el sentido de que es la forma que él tiene de resistir, de denunciar y, a lo mejor también de morirse, aunque
la verdad es que confía en que no le suceda, pero de alguna forma lo acepta. Este es un poco el plan. Tengo por aquí muchos datos de su biografía, etcétera, etcétera, que yo creo que no vamos a poder entrar mucho en ello. Bueno, una de las cuestiones que le ha supuesto más carga de penal es que ha venido teniendo, que afortunadamente últimamente no lo repite, ha venido teniendo la gracia de que a menudo le escribió una carta a la jueza que fue la responsable de su primera sentencia, a los 13 años. Luego ya han ido acumulando, como digo, unas cuantas más, ¿no? Y le decía fulanita, por ejemplo, María José, le llamaba por su nombre, papá, 2 puntos, grande, grande, grande en el folio, cuídate, puntos suspensivos, no es una amenaza, puntos suspensivos, cuídate. Bueno, total, denuncia y juicio. Y cada una de estas eran consideradas amenazas y le caía pues 6 meses, 1 año más, en fin, lo que fuera, hasta últimamente por mor de una cierta buena articulación que hemos venido teniendo los abogados con yo mismo, hemos ido haciendo informes que estas denuncias han sido consideradas falta menor y le ha supuesto pues una sanción de poca monta, ¿no? Algún día de no tener patio, alguna cosa de no sé qué, pero no ha ido aumentando, creciendo la pena. De diagnósticos, bueno, os puedo decir que le han visitado los psiquiatras en las distintas cárceles, no en todas, porque el acceso a atención psiquiátrica en distintos centros penitenciarios es muy variable. En algunos o no está, o está de vez en cuando, o, bueno, por temporadas aparece algún psiquiatra que hace seguimiento de algunos casos, generalmente para tratamiento farmacológico, un poco más. Pero bueno, pues predomina efectivamente algo que estaría en la línea de trastorno de personalidad, que podríamos decir trastorno mixto de personalidad, cuando lo hicieron con grandes dificultades de regulación emocional. Tiene un fondo indudablemente, en fin, de grave melancolía por la colección de carencias, de ausencias y de evocaciones del no familia, del no vínculo, del no... En fin, grave, eso está clarísimo, y de vez en cuando conecta con esto y se reactiva con una gran angustia y con esas pulsiones autoagresivas, autodestructivas, etcétera, etcétera. Ha sido un gran consumidor de cannabis antes y durante su estancia en la cárcel. En los últimos años ha reducido bastante. En distintos diagnósticos, y cuando le han dado el reconocimiento de discapacidad, pues le filian como trastorno por déficit de atención, y además de esto trastorno de personalidad, y además de esto episodios depresivos recurrentes, etcétera, etcétera, pulsiones autoagresivas, y además de esto epilepsia. Tiene electroencefalográficamente una epilepsia con ritmo lento, etcétera, etcétera, que está siempre la duda hasta qué punto contribuye a explicar que alguna parte de la intensidad y la turbulencia que tienen estos síntomas suyos de descontrol, etcétera, pudieran tener que ver con esa epilepsia. Ha tenido episodios comerciales y eso, pues no sabemos muy bien el punto de juego. Lo más importante quizás son las carencias. Tiene una leve conservación de vínculo con su hermana, tiene un intenso conservación de vínculo con su abuela. Cada vez que le visito me pide que por favor le llame a la abuela, diga que está bien, que ver cuándo puede verla, etcétera, etcétera. Tiene recientemente una novia que se hizo en la cárcel y que acaba de ser excarcelada y que está trabajando en una peluquería y que está buscándole un trabajo para cuando él salga, con lo cual, bueno, ahí concibe cierta capacidad de sueño, cierta capacidad de esperanza, y tiene muchísimo interés en que le podamos ayudar a que salga. No considero otros muchos detalles que tiene. Una cosa interesante es que este hombre ha despertado a través de esta colección de abogados que pelean por los derechos de las personas en prisión y los derechos a recibir buena atención, etcétera, etcétera. Intento acabar. Recibe atención frecuente por personas colaboradoras, digamos, gente dispuesta a apoyar a los colectivos de presos que lo están pasando mal, etcétera, etcétera. Recibe con cierta frecuencia ropa, camisetas chulas, gente porque es un poco presumido y le gusta recibir, también libros. Le gusta leer a Jorge Bucay, a Arturo Pérez Reverte. A mí me pidió la última vez, le diré, muy encantado de la vida, Camina o Revienta, del Lute, que le gusta mucho, que ha pedido también un libro del Che, que ha oído decir que es un personaje interesante. Bueno, aunque últimamente estaba preocupado, porque dice, creo que ya no me interesa porque me han dicho que es comunista, y a mí esto no me acaba de convencer. Él es más de la parte masacre, en fin, no sé. Bueno, está ahí en esta gama. Hay bastantes cosas. Bueno, tiene un problema importante de identidad, de construcción de su identidad, una carencia absoluta de adultos de referencia con los cuales tener imágenes de referencia, imágenes de identificación, etcétera, etcétera.
de los pocos. Yo suelo visitar últimamente también con un médico jubilado, médico de ejercicio en Cuéllar, y que es un tipo estupendo y que es una persona que colabora con Oteando, que es una de las asociaciones que pelean por los derechos de los pacientes, etcétera, etcétera. Y yo creo que somos los únicos así padrecitos, ¿no? que él viene teniendo últimamente, y tenemos ahí cierto aprecio. No deja de haber unos afectos muy, muy controvertidos y muy difíciles, ¿no? Bueno, pues yo creo que una vez señalado, bueno, simplemente como exponente, cuando le mandé al grupo y Enrique vio el caso, me dijo: hombre, Mariano, a ti te llama mucho, mucho la atención y es un caso muy grave, pero esto es bastante común allá en la prisión, tampoco es para tanto, no es tan extraordinariamente raro, con lo cual creo que le da más relevancia todavía, no más importancia. No es un caso extraordinariamente insólito, es relativamente común, casos tan, bueno, extremadamente perdidos a la desesperada, donde nos chocamos con un muro, donde no sabemos, y las posibilidades de que efectivamente este hombre puede salir. Ahora hay una entidad Mentalia, en Arévalo, que parece que se ofrecería, si alguien le consigue los recursos para pagarle lo que corresponda, pues entidades privadas, en aceptarle como paciente, y si nosotros conseguimos al juez del sentenciador, al juez de vigilancia penitenciaria, al director de la prisión, etcétera, etcétera, que es una persona que podría hacer vida fuera para recibir tratamiento, pues ahí se podría jugar una oportunidad de que este hombre pase a ser un ciudadano, digamos, que haga el resto de su vida fuera de la cárcel. Mientras tanto, pues todo esto está en el aire y simplemente pues lo traigo para compartir. Y si alguien tiene alguna idea lúcida, que nos la diga. Y la última cuestión sería una propuesta perversa de que lo mismo que yo estoy implicado un poco en este ajo, pienso yo que si al final somos 10, 15 o 20 psicocosas, psicólogos, psiquiatras, lo que sea, que nos dedicamos a visitar las cárceles para hacer a los directores de prisión, a los jueces de vigilancia penitenciaria, informes más o menos cuidadosos, etcétera, etcétera, donde se haga ver que esta persona tiene que recibir un tratamiento, podemos decirles qué tipo de tratamiento, a lo mejor incluso dónde, pues no sé si esto nos llevaría a poder empujar de alguna forma, en fin, el sistema hacia derroteros distintos donde esté ahora, que son absolutamente, pues, en fin, desesperanzados, ¿no? Pues nada, esto es todo. Gracias. Gracias, Mariano. Bueno, que sepáis que las tres intervenciones, sus trabajos, van a aparecer en la revista Norte de Salud Mental, en el siguiente ejemplar que saldrá a finales de julio. O sea que está ahí mismo. Tenemos 5 minutos para alguna posible opinión, intervención, pregunta. Digo 5 minutos, aunque nos hemos pasado de tiempo teórico. Sabéis, quienes sois de la EN, que a las 5:30 tenemos asamblea. Seguimos. Tenemos un ratito, 5 o 10 minutos. 6:30. No, 5:30. 3 horas. Hola, buenas tardes. Estoy por aquí al final. Antes de nada, muchísimas gracias a los tres ponentes por la sesión. Creo que realmente se ha dado una visión muy certera y muy crítica de lo que sucede en prisión con las personas que transitan, ¿no?, trastornos mentales muy severos. Yo he tenido una pequeña experiencia con el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, evaluando, ¿no?, algunos centros penitenciarios, el programa PAYEM, y mi experiencia ha sido desgraciadamente terrible, viendo las condiciones con las que lidian, ¿no?, muchas de las personas que están allí retenidas, ¿no?, y en situación de privación de libertad. Y se ha hecho una panorámica realmente certera y se ha dado alguna pincelada, ¿no?, también de cómo podría ser el modelo ideal de rehabilitación, de prevención. Pero claro, ¿cómo recorremos ese camino, ¿no? ¿Cuáles serían primeros pasos que se podrían dar con una mirada un poco esperanzadora para mejorar la realidad, ¿no?, de esas personas que viven en situación de privación de libertad? Muchas gracias.
Bueno, yo creo que la primera cuestión es no dejarnos invadir por el desaliento, localizar precisamente y no adornar la cruda realidad para trabajar desde una perspectiva que para mí es fundamental por encima de cualquier ideal, sea este el de la salud, el de la seguridad, es el respeto por los derechos humanos, por la dignidad de la persona, y además creo que esa es la única vía para que esta gente pueda ejercer su autonomía y por lo tanto recuperar una responsabilidad perdida, por encima de los criterios técnicos de especialistas y expertos que tienen simplemente una función de control sobre ellos. Pequeño apunte. Sí, es difícil. Bueno, en aquella ponencia entrábamos un poco a considerar qué cosas habría, pues, entre otras cosas, permeabilizar el mundo dentro o fuera de la cárcel, ¿no? Esas barreras tan cerradas siempre crean artilugios en los cuales, pues bueno, es un contexto artificial para el cual el ser humano tampoco estamos preparados para vivir en estos contextos, ¿no? Pero desde un punto de vista más práctico, bueno, hay algunos países donde se tiende por, primero, hay que seguir con la cárcel. Una pregunta importante es si en el objetivo a largo plazo, no para pasado mañana, verdaderamente habría que pensar, damos por hecho que es imprescindible contar con las cárceles. Mejor hay que pensar en una abolición, al menos la cárcel como sistema genérico, ¿no? De tal, e inespecífico para cualquiera, ¿no? Hay algunos países que lo están reconsiderando. Países nórdicos, cárceles pequeñitas, muy humanizadas, diríamoslo así, en el sentido de que propician convivencia y vida diaria de otro modo, donde proceder a medidas violencia coercitiva, etcétera, etcétera, se convierte en algo mucho más difícil, mucho más, mucho más difícil de que suceda. Estas cosas pueden estar por medio. Segundo, proponíamos una permeabilidad de modo que los equipos de salud mental entren y salgan a atender a sus personas, a sus pacientes en los centros penitenciarios, como vamos a los domicilios o como vamos a las residencias de mayores, es decir, un lugar que es objeto de atención por todos. Tercer lugar, hay recomendaciones de ONU, no es una cosa de imposición, porque no, los gobiernos, aunque se den por enterados, la suscripción no significa acatar, que son las normas Nelson Mandela, donde dice ninguna persona con un trastorno psíquico importante debe estar en prisión. Es decir, hagamos todo lo que haya que hacer para que estas personas estén fuera. Y si efectivamente hay que combinar medidas de protección del riesgo a la ciudadanía con el beneficio suyo de recibir un tratamiento, pues tenemos que ver a ver de qué modo y manera esto se hace. Hay fórmulas por ahí, en otros países, en otros sitios, en España a veces también lo ha habido, y por lo tanto, bueno, lo que hay en estos momentos es una renuncia a poner en marcha la búsqueda de estos mecanismos, ¿no? Pero sí las hay. Gracias. Sí, por seguir con la pregunta, que me parece muy importante, la verdad es que dentro del medio penitenciario, como tú bien comentas, yo creo que es imposible ni el tratamiento ni la rehabilitación, por supuesto. Hasta hace unos años, dentro de esa ilusión que decía Mariano que teníamos, defendíamos lo de aquello de la integración de la sanidad penitenciaria en la sanidad pública, ¿no? La sanidad penitenciaria se está desmoronando. La semana pasada el último médico que había en Villena se jubiló. En Foncalén queda uno, por lo tanto, dentro de poco no habrá nada que integrar en ningún sitio y quizá a lo mejor eso favorece que los sistemas públicos al final asuman la atención de estos pacientes. Pero yo haría mucho hincapié en lo que he comentado muy brevemente, que también en todos esos modelos de interceptación, o sea, de evitar que romper el itinerario judicial de los enfermos mentales para que no lleguen a prisión y los podamos desviar a tiempo a contextos terapéuticos. Y bueno, yo muy breve en relación con un caso que hemos tenido recientemente ocasión de atender, que es uno de los chicos que a alguno igual le suena, de los 6 de Zaragoza, que son 6 chicos que, bueno, es un montaje policial, que han acabado en la cárcel porque estuvieron en una manifestación contra Vox y llenaron el furgón con los 6 primeros que pasaron, ¿no? Uno de ellos tiene una psicosis franca. Es marroquí, antifascista, que yo creo que se apuntó al antifascismo por pertenecer a un grupo, ¿no? Y psicótico, entonces lo tiene todo, ¿no? Y nos ha dado que pensar un poco este tema porque fuimos a entrevistarle, hicimos un informe y claro, dices, a ver, si psiquiatrizó mucho la cosa y cargó las tintas, que es la verdad, es que igual acaba en Foncalén. Fuimos a hablar con el abogado, nos tranquilizó, parece que en Foncalén últimamente va poca gente, no sé qué, pero claro, actúas un poco porque los jueces no se sabe, ¿no? Y luego, sobre todo, estábamos pensando hoy mismo en hacer otro informe para promover su 3er grado y yo pensaba que este mozo, una salida brusca de la cárcel a la calle,
es que las posibilidades de reincidencia o de acabar dando tumbos de unidades de agudos en unidades de agudos son muy altas. Entonces, yo no sé, pero las posibilidades de terceros grados que se combinarán con dispositivos de rehabilitación, donde la persona esté un poco obligada a ir inicialmente o comprometida a ir a cambio del tercer grado para poder entrar en un itinerario rehabilitador, pues hombre, yo creo que facilita las cosas, porque yo al principio pensé, este chico casi está, o sea, con lo mal que está, no, es que no tiene casa, en la calle está muy mal, fatal. Tanto es así, estaba enyesado porque el Ser Supremo le había ordenado tirar su moto saltarse el semáforo y le había arrollado un coche y repartía comida de un restaurante chino. Y él decía que hablaba chino, en fin. Entonces, promover exclusivamente que salga de la cárcel me parece que tampoco es cuidarle, ¿no? Sí. Sí, es verdad que una de las cosas graves es que, además, para tener beneficios penitenciarios, para promover las salidas y los permisos, necesitas tener anclaje en el mundo externo. Personas como este, o a lo mejor esta otra persona, etcétera, pues no tienen ese anclaje. Y entonces, ver de qué modo se puede la sociedad comprometer a generar un poco esos anclajes, porque es verdad, ¿no? Aquí en este caso, ya digo, surge por una entidad, Mentalia, que trabaja con pacientes en circunstancias de largo recorrido, etcétera, etcétera. Bueno, pues sería todo un tema para si eso le puede servir o no servir. Pero efectivamente, simplemente salir significa que a la media hora, pues probablemente está ahí otra vez dentro y de muy mala manera. Si me permitís un mero comentario, la persona de la que os hablo me ha permitido y casi pedido que diga de quién se trata, porque es una persona que tiene su reflejo en Internet, que la gente reclama su libertad. Si lo queréis consultar, se llama Miguel Codón, ¿eh? Y hay muchos grupos que piden su... En fin, él como otros muchos, ¿eh? O sea que no quiero ahí particularizar, pero bueno, como me lo dijo, pues lo hago. Sí, yo quería añadir que efectivamente lo que tú planteas es una realidad, ¿eh? Cuando hablamos de favorecer la desinstitucionalización y el acceso al tercer grado, no hablamos de pensar el tercer grado como premio a un buen comportamiento, sino como una condición que puede posibilitar la vinculación con la red. La prisión podría ser casi de un lugar residencial y introducir un principio de flexibilidad que se contempla en la legislación, le hace bajo el modo de un artículo 100.2 o directamente una clasificación en tercero, para que estas personas puedan pasar a las listas de espera, esas tan tremendas que tiene la red comunitaria, no para cuando vayan a ser escarcelados, que acostumbramos a llamar al SAMUR social, mandamos el FAS y la persona se va a la calle. Precisamente es la entrada en prisión la que para algunas personas, paradójicamente, también puede ser una ocasión de vincular con una red, y ahí lo que ha dicho Mariano, es importante que también desde los servicios públicos y desde la red comunitaria tengáis una especial sensibilidad con estos casos, que probablemente hayan pasado previamente por vosotros y no han conseguido ajustarse también con sus problemas de patología dual, que si son drogadictos, que si son psicóticos, que para acá, que para allá, que tal, pues podría ser ocasión también para iniciar unos procesos de derivación con una buena vinculación, pero no como premio, sino como una intervención desde lo comunitario, no tanto para que la gente cambie su personalidad ni vea la vida de otro color, sino para que ejerza también los derechos. Respecto a lo que tú planteas también, no quería dejar pasar la ocasión de hablar de la prisión también como un lugar profundamente, como diría, de un cierto racismo institucional. Hay poblaciones que están especialmente criminalizadas, no solo por las drogas, por ejemplo, la islamofobia institucional en prisión es clarísima, con toda esta lógica también securitaria de posibles yihadistas, que no sé qué, tenemos programas en esa línea, y eso repercute también sobre la salud mental de estas personas. Si tú miras la situación de los primeros grados, de la gente que está sometida a un régimen de vida de aislamiento, ves el número significativo que hay de jóvenes marroquíes y... O sea, es evidente estas situaciones. Entonces no se trata tanto de intervenir sobre unas condiciones puramente individuales, sino que también intervenir desde una organización del trabajo de otro modo que amplíe las posibilidades para la gente. Bueno, última pregunta ahí. Hola, buenas tardes. Yo quería compartir, y algo que también me ha llamado mucho la atención, es, bueno, yo tuve un paciente hace 5 años, está ahora en prisión,
Tampoco puedo dar muchos datos porque no ha salido la sentencia definitiva, pero bueno, lo que quería decir es que es un caso claro de esquizofrenia paranoide. Lo hizo en clara descompensación psicótica los hechos por los que está en prisión y bueno, hemos declarado recientemente 3 psiquiatras, 2 médicos forenses y parece que nos hemos repetido, o sea, como que nos hemos copiado los unos a los otros, ¿no? Y claramente, pues bueno, los hechos están muy claros. A mí una cosa que me ha llamado mucho la atención, evidentemente con todo respeto, ¿no?, al paciente y a las víctimas, ¿no?, es la desinformación. O sea, yo tuve que, como mis compañeros, ¿no?, declarar en un jurado popular, que ya para empezar me parece algo estrepitoso, ¿no?, hablando de un paciente con una esquizofrenia paranoide y frente a 9 abogados, el desconocimiento que hay de lo que implica una descompensación psicótica, pero ya hasta desde los propios abogados, ¿no? Entonces, una compañera mía que me acompañó decía que acabe pronto porque Esther va a estallar en un momento de esto si va a decir algo fuera, ¿no?, de lo respetuoso, ¿no? Pero que preguntas sean como, ¿hay una prueba diagnóstica para la esquizofrenia? ¿No? ¿Hay alguna prueba, como una prueba de imagen para la esquizofrenia? Hay el esquizofrénico, que no el paciente con esquizofrenia, que me parece algo muy despectivo. ¿Puede conducir? ¿No? Ya, no sé, lo hago a modo de reflexión, ¿qué opináis? Pero es que me parece despectivo hasta cómo se trata al paciente desde los inicios de cómo se le juzga. Teniendo en cuenta que cuando os hablo del paciente esquizofrénico, no había, no es por defenderle, pero es que ni consumos, ni lo que es trastorno mental grave. O sea, un paciente esquizofrénico grave. Y en la cárcel en la que está no hay, en Osakidetza, por ejemplo, en Basauri, contamos con personal propio sanitario, en Zaballa no están allí, pero también van allí, Guipúzcoa desconozco, pero donde está no hay. Y la propia psiquiatra que le trata ahora me decía, y de hecho nos apoyaba, es que yo no le puedo ver con una periodicidad menor de 2 meses. Es escandaloso. Y la enfermería de la cárcel se negó a los controles semanales de clozapina, ¿no? Entonces, lo quería compartir porque me parece denigrante, ¿no? Yo muy brevemente, ahí evidentemente yo creo que es fundamental en esto que introducía Mariano de algo que va a lo mejor contra nuestras lógicas, esa psiquiatrización en el sentido de contemplar el caso particular, las condiciones del caso particular. Con esto no quiero confundir la cuestión de pensar que todas las enfermedades, o sea, los trastornos mentales graves deben traducirse a veces en medidas alternativas. ¿Por qué digo esto? Porque en algunas ocasiones, subjetivamente, el responder de un acto puede introducir una dimensión también pacificadora, pero no solo por eso, sino porque las medidas de seguridad ni siempre se cumplen en hospitales psiquiátricos, introducen menos garantías para los pacientes que están sometidos a las mismas. Es decir, mientras alguien que está cumpliendo una pena puede recurrir las decisiones administrativas ante los juzgados de vigilancia penitenciaria o otros estamentos judiciales superiores, la medida de seguridad es una supervisión que va a llevarse peramente burocrática de ir informando al tribunal sentenciador y en la práctica estas personas cumplen, evidentemente no penas más largas porque se ha introducido la limitación de que nunca la medida de seguridad exceda la pena prevista si hubiese sido estimado como imputable, pero en la práctica van a cumplir casi unas condiciones de encierro mucho más penosas y con menos garantías. En ese sentido también lo digo. Solamente decirte que comparto totalmente esa experiencia. Si ya era difícil ya con los jueces hablar y explicarles lo que era un cuadro psicótico y el tema de la imputabilidad y todo esto, desde que entraron los jurados populares, mi experiencia es terrible porque al final prima que es malo y que es un peligro para la sociedad y es muy difícil sacarles de ese discurso. Y luego no hay que olvidar que aunque te declararan inimputable, normalmente no vas a un hospital psiquiátrico ni civil ni penitenciario, vas a un centro penitenciario, con todo lo que eso supone también. Bueno, terminamos. Muchas gracias a las 164 personas que habéis llegado a estar aquí y a quienes sois de la EN, insisto, en 5 minutos tenemos asamblea. Bien, Arte.